Hola, buenas tardes. Gracias, Sebastián. Hola, buenas tardes a todos y todas. En nombre del Banco Nación le damos la bienvenida al inicio de este tercer ciclo de capacitaciones 100% online y 100% gratuitas que llevamos adelante junto con la Fundación Empretech, en el marco de afianzar a través de distintos canales el vínculo cotidiano con las pymes de todo el país, sea cual sea la actividad económica que desarrollen. Y así que bienvenidos y muchas gracias por estar presentes. Dentro de este ciclo le queremos comentar que a lo largo del año iremos tratando temáticas como es finanza para la toma de decisiones, equipos de alto rendimiento, transformación digital, oportunidades de negocios, logística, e-commerce, entre otros. Nuevamente agradecemos en nombre del Banco Nación su presencia y deseamos que esta capacitación les sea muy provechosa para todos ustedes, y le devuelvo la palabra a Sebastián para que haga la presentación de los capacitadores de esta charla. Gracias, Silvia. Como siempre, un placer poder trabajar conjuntamente con el banco para ayudar a todas las pymes y emprendedores a poder crear y potenciar sus empresas. Brevemente voy a presentarles a los capacitadores que van a estar compartiendo esta capacitación el día de hoy. Va a estar Rubén Gonzalo, que es analista de sistemas, cofundador de Opción Solidaria, un equipo de trabajo que tiene como propósito promover la ética, los valores humanos y la responsabilidad social en la gestión de las actividades económicas, comerciales y laborales, con experiencia en la organización, coordinación y creación de cursos y talleres de capacitación para emprendedores y microempresas. Es instructor del programa Empretech, UNCTAD, Naciones Unidas. También va a estar Silvia del Sabio, que marplatense por adopción, contadora pública nacional, instructora del programa Empretech UNCTAD de Naciones Unidas y es parte del equipo de extensión universitaria de la Universidad de Mar del Plata, donde se dedica a acompañar y asesorar a emprendedores y participa en el área de sostenibilidad de la municipalidad en el marco del programa de ODS de la provincia de Buenos Aires. Hace más de 30 años que trabaja en el Banco de la Nación Argentina, actualmente es analista de riesgo de créditos a nivel zonal. Así que sin más, Silvia y Rubén, todos ustedes. Gracias, Eva. Gracias, muy amable. Muy amable, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, qué desafío, Rubén, ¿no? Nos toca la primer charla de hoy. Ya me pusiste la pantalla, no veo a nadie más. Solo vemos la pantalla. Bueno, nada, como decimos, bienvenido, y la verdad que es un gusto estar de nuevo comenzando el ciclo este nuevo ciclo de capacitaciones virtuales. Como nos gusta decir a nosotros, cortitas, pero bueno, ayudan a no salirnos, a no irnos o a no desconectarnos del todo. Sé que, porque estoy mirando los chats, sé que ahí le mandaron un genio a Rubén, ya, Rubén, tu club de fans ya empezó, así no puede ser. Gracias. Saluda a tu club de fans. Sí, a Silvia creo que mandó ahí, así que gracias. Gracias. Sí. Así que bueno, nada, muchos nos conocen por nuestra trayectoria, no solo por la cantidad de años, sino por lo rica que es en lo que es la fundación y en los talleres de desarrollo de comportamiento empresarial. Y esta nueva alternativa que nos regaló la pandemia, bueno, hizo que le fuéramos tomando la mano y tocáramos temas que por ahí se tratan en el taller que damos, que ya hemos empezado de nuevo con la presencialidad, pero desde enfoques distintos, o desde un enfoque más, no tan profundo, no con una dinámica, pero sí como para empezar a charlar y, como nos gusta decir con Rubén, disparar ideas, ¿no? Disparar preguntas. Así es, un poco sí, que sí. esto sea el disparador para que puedan seguir investigando. Vamos a dar algunos autores para que puedan ir leyendo, para que puedan seguir interiorizándose en este tema, porque bien como decía Silvia, si bien redes de contacto era uno de los comportamientos que hace 30 años que se viene hablando,
fueron modificándose a través del tiempo, ¿no? Arrancando desde una agenda y ahora toda la parte digital, ¿no? Pero bueno, siempre sigue siendo el mismo comportamiento. ¿Qué hacemos con nuestras redes de contacto? ¿Cómo las podemos utilizar? Así que si te parece, arrancamos, Silvia. Sí, espérate que vamos a dar unas pautas, porque veo ahí a Olga con la manito levantada. Usemos el chat todo lo que quieran, digamos. Mientras uno de nosotros habla, el otro va a ir revisando el chat, y por ahí si da, abrimos micrófono. Si no somos muchos, cuando somos muchos se complica, pero sí desde el chat lo vamos leyendo y vamos trayendo las preguntas. Así que Olga, por ser la primera que pusiste la manito, te damos abrir micrófono nomás y saludanos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Olga y bueno, es mi primera vez que participo en estas reuniones, en estos Zoom, así que bueno, gracias y vemos cómo vamos. Bueno, bienvenida, gracias Olga, bienvenida. Y bienvenidos a todos, por supuesto, ¿no? Y gracias por estar. Este horario, no sé cómo, decimos siempre que es un horario muy federal, y en realidad nos encanta ver, sabemos que hay gente de todos lados, y eso está bueno, que es algo que nos permite la virtualidad. Y que tiene que ver con el tema que hablamos hoy, porque con Rubén, cada vez que damos esta capacitación, decimos que ampliamos nuestra red de contactos, por supuesto, porque siempre hay algún nombre conocido, algún lugar, alguien que participó o que conoce a alguien que tiene que ver con esto, en cómo ampliar nuestras redes y hacerlas que funcionen y se muevan, ¿no? De eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a tratar el tema. Exactamente. Compañero, bien, cuando quiera. Bueno, vamos a dar un poquito la definición de redes, que dice que es una malla de hilos, cuerdas, alambre, fibras sintéticas, etcétera, y tienen diferentes usos y funciones, según el material empleado en su confección, su forma, su tamaño, y acá tenemos una red de pesca, y un poquito lo que nosotros vamos a hacer quizás en estas redes de contacto, ¿no? Vamos a hacer una pesca de qué es lo que vamos a encontrar, pero también, según lo que nosotros estamos buscando, es lo que vamos a encontrar también. Entonces, vamos a definirlo, si te parece, que es en cuanto a las organizaciones. Sí, cuando elegimos esta foto, que tenía Rubén recién puesta en la pantalla, en realidad es como que definimos redes desde como lo define el diccionario, desde una malla, y también ya empezando a pensar en las redes personales, vemos que no trabaja un pescador solo, hay una red de personas también ahí junto con las redes de los pescadores. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Vamos a repetir varias veces la definición de red, de networking, o de quiénes conforman o cómo se conforma, pero sin perder de vista esta primera definición, que en realidad es una malla, es una manera de interrelacionarlos y entrelazarnos. ¿Sí? Y lo importante del material y cómo la vamos a confeccionar, ¿no? También. Bueno. Dale. La organización, formada por un conjunto de establecimientos de un mismo ramo, en una ocasión bajo una misma dirección, que se distribuyen por varios lugares de una localidad o zona geográfica para prestar un servicio, redes de oficinas de ventas. Entonces, tenemos que empezar a tener muy en claro qué es lo que vamos a ir a construir. Porque en realidad decimos, vamos a construir, ¿qué es lo que vamos a construir en esta red de contactos? Pero bueno, esto es un poco la definición, que nosotros de alguna manera nos localizamos de acuerdo a lo que producimos, de acuerdo a lo que queremos vender, de acuerdo al servicio, vamos a focalizarnos en algo. Y eso es lo importante de lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, red de contactos son el conjunto de personas con las que se mantienen algún tipo de relación, sea laboral o personal. Cuando hablábamos en la definición clásica de redes de contacto, hace referencia al ejemplo de oficina de ventas. Una red de sucursales de una misma empresa, cuando tienen, que están en distintas ciudades, ya es una primer red de
una sola empresa, o sea, interrelacionadas entre sí. Eso después se puede sumar. Hoy, que están ya hace unos años, pero bueno, el tema de las franquicias, es una red de oficinas de venta similar, pero que hay jugadores distintos, no dependen todos de la misma empresa. Entonces, ¿qué cantidad y cuántas redes de contacto podemos llegar a conocer o en las cuales podemos participar? Y más allá de lo personal y de la definición desde lo personal, vamos a centrar nuestros objetivos en lo comercial. Por eso que cuando hagamos una definición de red desde la relación o desde la relación personal, después lo vamos a llevar al ámbito de los negocios, que es donde nos interesa generar este tipo, que la red sea rica y sea beneficiosa, ¿no? Como claro, y que esta red nunca se termina de construir, ¿no? Siempre está en constante crecimiento, mayor o menor, pero es dinámica y siempre hay que prestarle atención. La red hay que prestarle atención. ¿Se acuerdan antes que teníamos la agenda o teníamos tarjetas? Y teníamos un montón de tarjetas, las guardábamos y después cuando lo hacíamos a buscar nos servían. ¿Por qué? Porque había pasado, porque no había sido dinámica esa información que teníamos. Hoy por hoy, en las redes pasa exactamente lo mismo. Tiene que ser dinámica y tiene que seguir creciendo día a día. Bien. Entonces, ¿cómo crear una red de contactos? Tenemos tres formas de redes. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Listo, te las nombro y las es. Redes Dale. profesionales, redes personales, redes sociales. Siempre hay la creación de una red. Está bueno cuando lo pensamos así, ¿no? La palabra proactiva va a aparecer ahora en breve, y es nosotros creamos la red. La más fácil o la más conocida o la más común es cuando hablamos de la red personal, nuestro grupo de amigos, nuestros contactos más cercanos en la familia y más directo, nuestro grupo de, no sé, de la escuela primaria. Ahora con las redes sociales, seguramente si preguntáramos y abriéramos los micrófonos, más de uno tiene el grupo de la primaria, el grupo de la secundaria, el grupo de básquet, el grupo de cuando teníamos 12 años. Bueno, son redes personales, se mantienen a lo largo de nuestra vida y son las primeras. Esas muchas veces no las hacemos o no las creamos a propósito. Nosotros nos vemos involucrados en estas redes. Pero en cambio, cuando hablamos de la red profesional o de las redes sociales, ya en esta era, la red social online, porque pareciera que la red social apareció cuando apareció Facebook. No, gente, las redes sociales existen desde mucho antes, pero desde que desde que la gente se relaciona, o sea, desde la historia del inicio de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de estas otras dos redes distintas a las personales, ya ahí es como que elegimos a quienes queremos tener en nuestras redes, en nuestra red profesional, que son, por ejemplo, los antiguos compañeros de trabajo, la gente que trabajó con nosotros y ya se fue de ese lugar de trabajo donde estábamos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida fuera de la casa. Y al entrar en el mundo virtual, en las redes sociales online, es un vehículo de expansión. O sea, esta misma gente que está en la red personal y en la red profesional, seguramente, o muchos de ellos van a formar parte de estas redes sociales online. Nuestra intención es, además de mencionarlas, es encontrarle utilidad a estas últimas, encontrarle utilidad para nuestros negocios. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para que estar en el Facebook no sea un pasatiempo, o en Instagram o en lo que fuere, no sea un pasatiempo y me consuma datos del teléfono nada más, sino generar negocios desde acá? ¿Sí? Empezar a tenerlas como algo realmente que es una red, que es algo de contención, donde nosotros podemos encontrar mucha información. Y ahora vamos a hablar un poquito también de lo que sería el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Y el comportamiento que nosotros tenemos que tener en las redes sociales es dar, recibir y agradecer. Porque muchas veces nosotros pensamos que ir a buscar información, ¿no? Entonces vamos en la búsqueda, pero en realidad también podemos ofrecer mucha ayuda a los demás, podemos ofrecer información que nosotros tenemos y que a los demás seguramente les va a dar. Entonces,
uno de los principales comportamientos no es tanto empezar a recibir, sino empezar a dar. En ese dar, nosotros somos ya proactivos, estamos trabajando en la red. Entonces la gente nos empieza a conocer porque siempre estamos entregando algo de información. Y ahí es donde empiezan las interconsultas con ellos, con nosotros, y nosotros empezamos a formar parte de esa red en una importancia distinta a que si solamente entramos a buscar información, a recibir. Entonces, esta participación es hacernos ver en esa red. Y eso está muy bueno, ¿por qué? Porque damos a conocer a nuestro emprendimiento, a lo que estamos haciendo, a nuestra venta, a nuestro servicio, a nosotros mismos. Y en esa información la gente empieza a reconocernos también. El recibir, entonces, vamos a recibir de los demás, que es también la base del objetivo, ¿no? Tener ese dar y recibir. Y después, el agradecer. Es cuestión de cortesía. Siempre hay que agradecer. ¿Por qué? Porque muchas veces llamamos a alguien, tenemos un contacto, hola, ¿qué tal? Mirá, necesito tal cosa, ¿me lo podés dar? Sí. Y después nunca más lo saludamos. Ni siquiera lo agradecemos en la información que nos dio. Ese agradecer, nos haya servido o no la información, el contacto que nos dio, no nos llevó a donde nosotros queríamos, de todas maneras hay que agradecerlo. ¿Por qué? Porque al agradecerlo el otro se siente que fue útil, que pudo ayudar. Imagínense que le pedimos a alguien 3 veces, nunca le agradecimos, la próxima vez que le vamos a pedir, si no, no tengo nada. Entonces, recuerden que esto es un ida y vuelta. Todo el tiempo nuestra vida y nuestras relaciones es ida y vuelta. De acuerdo a como nosotros agradecemos, es como nos van a seguir recibiendo también. Así es. El tema de la utilización en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando estamos haciendo uso de la información que tiene alguna persona a la cual yo estoy accediendo, bueno, es de su tiempo, no solamente de la información que me pueda brindar, sino también de su tiempo, de su expertise, de lo que a mí me sirve. Y no está mal usarlo, usar la palabra utilizar, en el buen sentido, como nos gusta decir a nosotros. ¿Por qué? Porque después yo voy a retribuir, voy a devolver. Estas serían como las normas básicas para jugar en las redes, ¿no? O para movernos en las redes, para que esa red no se resienta. Muchas veces nos damos cuenta que, ¿por qué se habrá alejado esta persona? ¿Qué habrá pasado con esta persona que teníamos una buena relación? Bueno, quizás me olvidé de este agradecimiento, me olvidé de tener este gesto que no hubiera costado nada. Entonces, esto es como para cuando estoy usando las redes, ¿sí? Hay una teoría, que es lo que va a mostrar ahora Rubén, que se llama la teoría de los 6 grados. Y es cómo cómo nos podemos relacionar y con unos pocos pasos podemos llegar a alguien necesario para nosotros. ¿Funcionará, Rubén? ¿Cruzamos los dedos? Esperen, yo tengo todo preparado como para que sí. Pero Siempre, bueno, a lo mejor hay que esperar un siempre nos segundo. funciona, ¿por qué hoy no? A ver. No, hay que esperar un segundo para que enganche bien. Bueno. ¿Se escucha? No. Bien, ¿ahí se ve bien? No, ahora sí. Bien, bueno, a ver ahí. ¿Se escucha? No. ¿No se escucha? No, nada. Acordate Bueno. del... Sí, ahí va. Bien. La teoría de los 6 grados de separación es una hipótesis que intenta probar que cualquiera puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta, a través de una cadena de relaciones de solo 6 elementos. Veamos, según esta teoría, cada persona conoce en promedio a unas 100 personas. Si cada uno de esos conocidos se relaciona con otros 100, entonces cualquier individuo puede enviar un mensaje a 10.000 personas, tan solo pidiendo a un amigo que se lo pase a sus conocidos. Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de personas, y así sucesivamente, hasta llegar a una cantidad que conocerán si sacan la cuenta. Por ejemplo, imaginemos un lustrabotas de la calle. Este conoce a un portero de un hotel. Dicho portero conoce al dueño del hotel donde trabaja. Este conoce en un congreso de hotelería al dueño de un hotel en Washington. El dueño de este hotel conoce a una persona que trabaja en la Casa Blanca. Y esta persona conoce al presidente de los Estados Unidos.
En unos pocos enlaces, se ha conseguido relacionar a un lustrabotas con una de las personas más importantes del mundo. Este es el potencial que tienen las redes sociales actualmente. Fíjense que antes que empiece el imán de neodimio, que ayer se nos disparaba, con dos ejemplos muy sencillos. Primero es el poder que tiene el conocer gente, ¿no? Si nosotros hacemos nuestro relevamiento de las personas que conocemos, dice que en promedio 100 personas. Eso se multiplica exponencialmente, con lo cual poner en funcionamiento una red puede llevar realmente a llegar a cualquier lado. Y por otro lado, la teoría de los 6 grados seguramente la pueden haber visto con Madonna, con algún otro personaje famoso, y en lo que indica es que no quiere decir que el lustrabotas va a conocer al presidente de los Estados Unidos, pero que podría, dentro del movimiento de las distintas redes que conforman cada uno, podrían llegar a conocerse. Eso es lo que tiene de interesante esta teoría. Cuando armábamos esta capacitación, yo me acordé pues a mí lo había hecho con el personaje de Madonna, y parece mentira, pero si uno se pone a pensar, probablemente llegue a alguien que quizás estuvo en presencia o conoce a Madonna, o a cualquier otro personaje. Por eso que lo que nos pareció interesante de la teoría de los 6 grados son estas dos cosas: el poder que tiene de transmitir, el poner en funcionamiento una red, y dentro de eso de encontrar personas claves para mi negocio o para lo que yo necesite. ¿Sí? Yo contaba un poco lo de la UTN, ¿no? Que siempre tomaba, la señora que servía café, siempre tenía una buena relación con ella, tomaba un café, le preguntaba. Y entonces, cada vez que yo iba a ver al rector, había gente, había cola, y ella me decía, no, hoy no vayas porque está ocupado. Vení mañana que yo te consigo una entrevista. Y era la persona que servía el café, pero tenía un contacto tal, y a veces nosotros ni siquiera conocemos el nombre del que barre, el nombre del que está al lado nuestro, el nombre del que limpia los vidrios, porque esa gente muchas veces tienen contactos muy grandes porque entran en todas las oficinas, entonces conocen todo. Entonces, parte de nosotros, ¿qué forma nos vamos a relacionar? Porque esa es nuestra red que nosotros después vamos a utilizar. Así que bueno, muchas veces tenemos que tener en cuenta esas cosas. Pero bueno, es forma de relacionarnos de cada uno de nosotros. Y ampliar esa red es muy, muy importante. A nosotros nos gusta decir, el no ya no tenés, ¿por qué no preguntás? ¿No? O sea, si la persona no lo conoce, más que decirme que no, no va a pasar. Si no tiene ningún vínculo con lo que yo necesito. Y acá otra vez, y lo vamos a repetir a lo largo de esta hora, es el utilizar a la persona en el buen sentido. O sea, no es que yo me voy a hacer conocido del que limpia el vidrio, pero es verdad, el muchacho que limpia el vidrio sabe el nombre de todos nosotros en la oficina. Parece mentira, pero porque viene hace 25 años y nos ve siempre y es siempre el mismo. Entonces, se crean otros vínculos que hacen que yo necesito saber el nombre de alguien o el cargo de algo porque lo necesito, no sé, para habilitar mi negocio en una municipalidad. Lo querés amenizar, pero la realidad es usar a las personas, usar los contactos. Totalmente. Lo que pasa es que ese usar la gente lo toma mal, pero en realidad cuando nosotros usamos la prenda de alguien que nos prestaron una camisa, nos prestaron una blusa, ¿no la cuidamos más que como si fuera nuestra? Bueno, esto es un poco el usar a los contactos. Hay que usarlos en el buen sentido de poder sacar esa información, pero a su vez agradecer también esa información que recibimos. Bien. ¿Te parece que sigamos? ¿Qué tipos de con redes los tipos de conocemos? redes? Tipos de redes: personales, estratégicas y operacionales. Las personales, como bien habíamos dicho antes, contribuyen a la búsqueda de referencia, información, apoyo. Son las personales, aunque no trae un beneficio directo para nuestro negocio o en nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque son eso que crece personalmente, profesionalmente, son los integrantes de la gente que está más a nuestro alrededor. Pero en realidad, cuando empezamos a buscarle la vuelta, a lo mejor encontramos un montón de contactos con ese que estamos jugando al pádel. Porque conoce al presidente de una empresa, entonces ahí podemos entrar por otro lado.
Entonces después están, Silvia, las estratégicas. Estratégicas. Ya ahí es como que, a ver, estoy pensando en oportunidad de negocio, ya estoy actuando proactivamente para crear una red que tenga contactos que me sirvan. No siempre tienen que ver ni están ligadas directamente con el área de trabajo, pero sí ayudan a difundir mi marca, a encontrar, no sé, algún proveedor que no está en mi ciudad, personas que conforman o que forman partes de otras redes que van a resultar estratégicos para mi negocio. Ya estoy pensando en términos de negocio. Y cuando tengo esta red estratégica diagramada o pensada o ya medio armada porque ya hice los primeros contactos, entonces ahí sí me pongo a trabajar en la red operacional. ¿Qué es la red operacional, Rubén? La operacional es este tipo de red que favorece directamente al emprendimiento, es operativa, está directamente relacionada con nuestra empresa, está formada por socios, está formada por proveedores, por clientes, realmente son las que generan ese ingreso a nuestro emprendimiento. Y ahí es donde tenemos que prestar también atención, ¿no? Para llegar a ¿qué? A hacer esa visibilidad que aporta esa red de contactos personal, la experiencia, el conocimiento que nos brinda esta red estratégica, hace que nosotros podamos seguir creciendo y evolucionando como empresas. Entonces, estas tres hay que tenerlas en cuenta. Las tres están en nuestra vida siempre. El tema es poder identificarlas, cuáles son unas y cuáles son las otras. ¿Para qué? Para tratarlas de la manera que las tenemos que tratar. Porque si no, metemos a todo en la misma bolsa y son todas personales. Y no son todas personales. Hay una que es estratégica, y la otra es operacional, que es directamente operacional. ¿Podemos hacer amigos en la operacional? Sí, pero no es lo común. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, esto es lo que nos responde la pregunta del para qué. Acá cuando hablamos de... Te fuiste para atrás, me parece, ¿no? No. ¿Ah? Cuando hablamos de por qué y cómo hago yo para construir cualquiera de estos tres tipos de redes, las personales es la más íntima, digamos, pero ya sea la estratégica o la operacional, es formar relaciones o comenzar a transitar relaciones mutuamente beneficiosas en cuanto al movimiento de información y de recursos, porque si no me muevo, ¿para qué constituiría una red? Por eso que construir redes de contacto tiene que ver con una habilidad. Ustedes saben, los que han hecho el taller con nosotros, que una habilidad o un hábito se construye, se adopta, se practica. Se practica y se practica mucho hasta que el hábito surge naturalmente, ¿sí? Un hábito es algo que yo lo traigo al plano consciente y lo hago siempre. Actúo de esta manera. Entonces, cuando voy a construir una red, tiene que ver con lo estratégico, con lo intencional y con lo proactivo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, de información de redes hay muchas en todos lados y las podemos tener. Lo que nosotros queremos hacer hincapié hoy es en esto del hábito, en tener el hábito que sea estratégico, que sea intencional, que sea proactivo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, el comportamiento de las redes. No que las redes nos sorprendan porque estamos en la red, entonces nos sorprendió. No, ser nosotros los protagonistas en esas redes hace que nos veamos y eso generará recursos para nuestros negocios. Entonces, ¿para qué conformo la red? ¿No? Es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Y si cada uno tiene un papel ahí a mano, anótelo. ¿Para qué quiero construir una red? ¿Qué es lo que para qué? Es decir, escribirlo. Porque cuando yo lo escribo me lo saco de acá, que tengo en la cabeza todo el tiempo, y lo materializo. Y eso hace que me traiga otro pensamiento nuevo. Generalmente, construimos, estos son algunos ejemplos, por ejemplo, iniciar una empresa, promocionar mi marca, conocer a mi competencia, encontrar una posición laboral, si yo trabajo en relación de dependencia, ¿cómo hago? ¿Por qué no hacer una red de cómo
de cómo moverme dentro de mi ámbito laboral. Quienes trabajamos en relación de dependencia muchas veces estamos en el partido equivocado, ¿no? O en el lugar equivocado y en el momento no justo. Bueno, tiene que ver con esto. Para encontrar nuevos clientes, para encontrar nuevos proveedores, para encontrar un mercado laboral que me sirva. Hoy hay un terrible problema, las industrias, ni siquiera metalmecánica, las pequeñas industrias tienen terribles problemas para encontrar torneros y soldadores, porque los chicos se ha ido, los chicos, digamos, no sueldan, como cuando Rubén y yo íbamos a la escuela, que estaba la escuela industrial, las escuelas industriales, Claro. un periodo que desaparecieron, bueno, no tenemos ni torneros ni soldadores. Las pequeñas industrias en mi ciudad han conformado una red. Hola. Todos los, la proactividad, la intencionalidad, el para qué, el objetivo común. Es mía, es mi red, es mi internet la que está inestable, ¿no? Puede ser, no sé, se cortó un poquito, pero ya volviste. Ah, bueno, si no, pues cierro la cámara. Bien. Entonces, lo importante de esta pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve la red? ¿Para qué la voy a conformar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso es tenerlo en claro, porque ahí es el objetivo de lo que yo voy a seguir haciendo en la red. ¿Para qué estoy trabajando en la red? Que la red no me sorprenda. Nuevamente, tenemos que ser el protagonista, proactivo. Tenemos que estar trabajando en la red, porque esa red nos va a dar esos contactos que después se convierten en clientes o se convierten en personas expertas que nos ayudan en nuestro propio negocio, con alguna información, con algún trabajo. Responde Bien. a esos criterios básicos. ¿Dónde te parece que comenzamos a construirlas? ¿Dónde? A ver, ¿dónde será? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento de la vida? En Y realidad... la primera, ¿dónde es? En nuestra familia. Después en el trabajo, en los estudios y en los hobbies. Cada uno de ellos tiene su propia red y cada uno de ellos siempre encontramos algún intermediario para poder llegar a otro lado. La familia. La familia, bueno, es el primer contacto que tenemos con todos, es lo que nos hace de alguna manera de esa red de contención muchas veces, a veces sí y a veces no, pero bueno, es el primer contacto que tenemos en la familia. A veces complica, a veces complica. A veces se complica, pero tenemos que tener en claro que lo que no te mata te fortalece. Y a lo mejor estamos practicando esa pelea con nuestros hermanos, con nuestros padres, para después poder afrontar afuera de otra manera. No reaccionando, sino siendo creativos en las respuestas. Porque si no, seguimos trasladando todas nuestras reacciones que tenemos en lo interno con el externo. Entonces ahí está nuestro trabajo interior, de poder ver que todo lo que está más cerca nuestro nos está preparando para el que está un poquito más afuera. Bien. ¿Cuándo? ¿Hay algún momento? ¿Les parece que hay algún momento en particular de cuándo comenzar a hacer una red? Y obvio que no hay un momento perfecto. Está en todas partes, como dije antes. En el lugar equivocado, en el momento justo y en el lugar equivocado, o en el momento justo y en el momento adecuado. La oportunidad está siempre, hay que estar alerta. Esto lo hablamos mucho, lo trabajamos muchísimo en el taller, es en el búsqueda de oportunidades, o sea, el caballo con las anteojeras abiertas, porque entonces me permite ver lo que pasa alrededor, me permite ver dónde encuentro oportunidades, y oportunidades de negocio, oportunidades de vender más, oportunidades de encontrar el local perfecto para lo que estoy por desarrollar, oportunidades. Es estar alerta y tener una actitud, como dijimos antes, proactiva, de aprovechar el momento. ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que hacer en la red es siempre preguntar, no tener miedo a preguntar. Preguntar, pero específico, qué es lo que queremos. Seamos específicos en el preguntar qué cosa es lo que queremos
recibir de la información, que muchas veces no sabemos, no nos damos cuenta. Entonces, preparar esa pregunta, no tirar la pregunta, sino elaborar esa pregunta que queremos, qué es la información que necesitamos recibir, ser claros y específicos en el preguntar, porque de esa manera vamos a tratar de, o recibiremos la respuesta adecuada, si no nos desvirtuamos mucho. Entonces, hay un gran beneficio en esto de las redes de contacto. Ampliar tu conocimiento sobre el mercado. ¿Por qué? Porque hay habilidades, hay cualidades, hay experiencia, hay conocimiento de gente, como también la podemos nosotros dar esa información, esa habilidad, esa experiencia y ese conocimiento que tenemos sobre un producto, sobre una forma de ver. Yo siempre cuento de que había alguien que no sabía hacer algo sobre lo que eran los paneles solares. Y puso la pregunta, dice, ¿alguien conoce de los paneles solares? Y encontró justo una persona que fabricaba paneles solares en España que venía a la Argentina en ese momento. Y se encontró porque hizo la pregunta. Y dice, yo jamás hubiera preguntado esto, pero lo pregunté por preguntar y se pudo relacionar con un fabricante de España que venía a la Argentina a hacer una promoción. Entonces, estar atentos. Como decimos siempre, no hay preguntas tontas. Hay que preguntar. Tenemos que preguntar, tenemos que indagar, tenemos que informarnos. Sí, exactamente eso que dice Rubén parece, suena hasta, ¿qué está diciendo? Hoy ponés en Google, hoy a Google le preguntamos cualquier cosa, pero piensen que esto, la peor pregunta es la que no se hace, claramente, gracias Daniel, esto también funcionaba sin Google, ¿no? Entonces, acá apuntamos más a la habilidad que abrir Internet, que Internet hoy quizás nos lleva a sobresaturarnos de información, y ahí hay otro problema, ahí abrimos tanto el juego para con las redes que no sabemos, o sea, nos perdemos en la maraña. Entonces, tener bien claro el objetivo. Si tengo bien claro el objetivo, entonces todos estos beneficios que voy a encontrar en la red con o sin Internet van a ir surgiendo paulatinamente. ¿Sí? Como dice la teoría de los 6 grados, ¿no? Mientras más gente conoce nuestro producto, más posibilidades tenemos de que alguien lo pueda comprar. Pero si nos conocen 4, nos podrá comprar 1. Pero si nos conocen 40, nos podrán comprar 10. Entonces hay que ver qué visualización hago yo de mi negocio. ¿Cómo hago para que se visibilice cada vez más? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo uso esas redes de contacto? Bien. Exactamente. Análisis de redes de contactos. Hay una teoría, que así como la teoría de los 6 grados, hay un autor que se llama David Kraher, que dibujó una red. En realidad la teoría dice, diseñó un diagrama de cómo mostrar una red social. Pero lo que hizo fue ponerle nombre a cada uno de y conexiones a cada uno de las personas que interactúan conmigo, de las cuales conformamos una misma red. Entonces, lo importante de esta teoría es que David Kraher identificó al centro, a los agentes y a la conexión más corta entre las redes. ¿Sí? Si la mostramos, Rubén, sí, es más fácil por ahí volver a retomarlo. Esta sería una red cualquiera, ¿verdad? Son nombres de gente conocida o no conocida. En realidad hay como 2 o 3 microredes dentro de esta red, pero están todos relacionados. Lo que dice David Kraher entonces es que identificar a quién es el centro de la red. El centro de la red es la persona que más conexiones tiene. En este caso es Soledad. No quiere decir que soy yo el centro de la red. No me pongo yo en el centro de la red, sino es aprender a identificar, mirando la red, cuáles son las personas, en este caso Soledad, que me va a relacionar con la mayor cantidad de personas. Fíjese a cuánta gente conoce Soledad.
El otro nodo importante para identificar es Mariano, La gente. el agente. ¿Por qué? Porque el agente es quien va a relacionar dos redes distintas, dos redes separadas. Fíjense que la única conexión que tienen estas dos redes son Soledad y Mariano. O sea, el agente de esta red es el que me va a poder, yo a través de ellos dos, puedo llegar a todas las personas que conforman la red de Mariano. Y también hay que tener en cuenta de que de esos dos depende que las dos redes estén en contacto, con lo cual es un punto neurálgico, con lo cual tenemos que ver si podemos hacer algún otro tipo de conexión para no quedar dependiendo tanto de Soledad como de Mariano. Si nosotros estamos en algún otro punto de la red, ¿no? Si somos Soledad o Mariano, bueno, tenemos que tener esa relación muy bien aceitada para que no cortarla y llegar a un fracaso en esta red que se armó y quedar separadas las dos redes y no poder tener contactos una con el otro. Qué importante poder identificar quiénes son uno y quiénes son el otro, ¿no? Cuál es el centro, cuál es el agente y cuáles son esas conexiones cortas. Es importante que podamos visualizarlo, porque esto nunca lo hemos hecho a lo mejor en nuestro propio negocio, en nuestras propias redes, pero esto es algo que tenemos que empezar a visualizarlo, y que si lo logramos visualizar, es mucho más fácil ver dónde podemos ir a buscar la información más directa. Fíjense que la conexión corta que la tienen en este diagrama Patricio y Walter, quizás si yo soy María, puedo llegar a través de José, Soledad, Alicia, Walter. En cambio, si yo veo, para llegar a Patricio, en cambio, si yo me doy cuenta, porque tengo identificada que la conexión más corta es la que tienen ellos dos, quizás con 2 toques ya estoy en Patricio. Soy María, voy a Soledad, y entre Patricio y Walter estoy en las dos puntas de estas dos micro redes que conformamos con esta gente. ¿Se entiende? Hagan que sí, o pongan manito, hagan algo. ¿Están ahí todavía? Porque yo no veo a nadie a esta altura del... Ahí Walter dijo que sí, que se entiende. Bien, yo a Gracias, esta Walter. altura estoy perdidísima. Sí, se ¿no? entiende. Bien, gracias. La idea es que no se nos vayan, digamos. Bien. Bueno, entonces, una red social no difiere mucho de cualquier otra red, salvo que en ella los puntos, nodos o actores de la misma son las personas que conforman esta red de contacto. Esto es con respecto a la que estuvimos viendo recién, a la red que estuvimos viendo recién. Entonces, siempre tenemos que lograr identificar en esa red quiénes son estos protagonistas. Para decirlo de alguna manera, el gran valor, más que el contacto final, se encuentra en los intermediarios muchas veces. Porque no es lo mismo ir a una empresa, hola, ¿qué tal? Soy Rubén Gonzalo, que decir, hola, ¿qué tal? Estuve hablando con su gerente, que es amigo suyo, el gerente ya le comentó, sí, ya me comentó que ibas a venir. Este contacto, esta intermediación que se logró por haber conocido a alguien, que a lo mejor ese contacto era de jugar al pádel, de jugar al golf, de jugar al ajedrez, de un baile, un contacto que yo tenía, logró esa intermediación, con lo cual me facilitó mucho el llegar a hablar con esa persona, al menos a que me escuche. No sé si me va a comprar o le voy a poder dar el servicio, pero lograr que me escuche ya es un gran paso, ya es un gran avance. Y eso lo tenemos que fomentar nosotros ¿con qué? Con cada uno de estos contactos que tenemos en las redes. Esto es sabido, esto lo sabemos, lo hemos leído, Rubén no está diciendo nada raro, nada distinto. Lo que nosotros queremos es que tengan el hábito de tenerlo en claro, que sean proactivos en las redes que estamos, no que nos sorprendan, sino que nosotros seamos los protagonistas, como lo decía siempre. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven hoy, ese protagonismo en las redes sociales, en esas redes de contacto. Bien. Si definimos ahora que seguimos hablando sobre definiciones, aparece o se usa mucho hablar de networking. Bueno, la definición de networking es la misma que la de red. O sea, es conformar una red de contactos, pero profesionales, que tienen que ver en nuestros puestos de trabajo, en nuestros lugares de trabajo, o en oportunidades
profesionales o en captar nuevos clientes, siempre puesto el foco en el negocio. Si somos emprendedores y trabajamos en forma independiente y nuestro pequeño negocio, nuestra pequeña localidad, quizás definir una red, un networking, es armar o poder ingresar, por ejemplo, en la Cámara de Comercio o en la Cámara Industrial de mi región. A veces es abrir un poquito más el juego de mi ciudad, formar parte de la Cámara Nacional, ¿no?, en lugar de la Cámara Regional. Entonces, la definición de networking no difiere de la definición de redes, salvo que está centrada en lo profesional o en lo laboral, ¿sí? ¿Y por qué definimos esto de nuevo? Porque así como las redes personales tienen formas, este diagrama que pensó David Craghan, las estructuras de redes sociales también tienen formas naturales cada una. Centralizada, descentralizada y distribuida. ¿Cuál piensan que es la mejor en estas redes? ¿Cuáles piensan ustedes que esta estructura es la mejor para tener para nosotros? Vamos, Piensen por un segundo. Acá Walter dice la 3. ¿La distribuida, Walter? La distribuida. Bien. Bien. ¿Quién más arriesga? María Milagro del Milagro también dice que es la distribuida. Hasta ahora viene ganando la distribuida, Rubén, ¿eh? Y bueno, pero en realidad cada una de ellas forma parte de todas las que tenemos. Porque a veces a nosotros nos gustaría que fuera nosotros la centralizada y fuéramos nosotros el centro. O no nos gustaría que tengamos una red donde todo el mundo nos consulte, donde todo el mundo venga a nuestro negocio, donde todo el mundo nos compre las cosas a nosotros, pero también esa centralizada hay mucha dependencia. Entonces, la descentralizada hace que nos podamos expandir. Y la distribuida no hay un centro, entonces no sabemos quién es quién. Pero entonces, ¿hay alguna que es mejor o peor? No. Cada una de ellas, según la etapa en la cual estamos, la vamos a utilizar de una forma o de otra. O vamos a estar incluidos en alguna red que en algunas somos descentralizada. No hay nadie, están todos hablando de lo mismo, pero nadie delega, nadie dice nada. Hay una centralizada donde hay uno solo que es el que habla y manda la información o pregunta, o no se puede porque nada más que te mandan la información, pero vos no podés influir. Y después está la distribuida donde cada uno hace lo que puede, cada uno está, pertenece, está, ayuda, sirve, no sirve. Entonces, tenemos que tener que existen estas formas. Como y si dice nosotros Enzo, tendríamos que hacer... Enzo, perdóname, Rubén, ahí es Sí. porque estoy leyendo los chats, viste que a mí dale, me perfecto, pueden, sí, los chats me pueden. Es verdad, varios, pero Enzo fue el primero que lo puso, dice, depende de la red a la que te adaptes mejor, claramente. Y voy a saltar de una a otra sin lugar a dudas. O sea, voy a tratar de conformarla de la manera más que mejor me rinda, que mejor me sirva, ¿sí? Es así, tal cual, depende de dónde lo analizo, dice Jessica, también. O sea, no hay una, así como no es, como cualquier momento es bueno para comenzar a conformar una red, bueno, no hay, del diagrama que elija, no hay una mejor o una más rentable, o que se adapte. En realidad la palabra es la que se adapta mejor, como dijo Enzo. Perdón, Walter, o sea, ¿el resto escucha bien? Porque acá hay alguien que dice que no se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? Bien. Sí, se escucha bien. Bien, gracias Walter por ahí, fíjate, a lo mejor es tu conexión. Gracias igual por avisar, ¿eh? Gracias. Bien, Bueno, continuamos. ¿Hay networking presencial? ¿Qué haríamos? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría virtual? si tenemos... Porque ahora la virtualidad también empezó a modificarse nuevamente. Si bien estuvimos 3 años donde fue todo virtual y todo esto se aceleró de por lo menos 10 años, se aceleraron 10 años de todas las redes, de todas las formas, el que no se adaptaba a poder vender virtual de forma online, con entrega, con distribución y todo eso, se quedó afuera. Pero eso vino para quedarse, evidentemente vino para quedarse y nos tenemos que seguir adaptando a todo esto. Tenemos que seguir trabajando, Y no solo es cuestión de
hacer marketing en la red, nada más. No, estoy en la red. No, hay que ver qué es lo que está haciendo la gente en la red. Lograr esa personalidad, persona a persona, poder hablar qué es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque una persona que me habla mal en la red, hoy hay mucha información y esto democratizó toda la red. ¿Por qué? Porque cualquiera puede llegar a una información de cómo es mi producto. Entonces tengo que lograr esa persona a persona y preguntarle qué fue lo que le pasó, por qué no le gustó el producto o por qué le gustó. Porque nosotros nos quedamos siempre en que cuando nos dicen algo, no, vamos a buscar los que nos dicen las cosas malas. Pero ¿por qué no les preguntamos al que le gustó por qué le gustó? Porque esa información es muy valiosa para nosotros. Porque a lo mejor nosotros lo dejamos de hacer, no, ¿para qué le voy a poner el moñito este si no sirve? Resulta que ese moñito le servía porque de ese moñito lo podía colgar en la estantería. Entonces, no solo preguntar las cosas malas, sino las cosas buenas también. ¿Por qué lo compra? Nadie le pregunta a la gente, che, ¿por qué me compras? Y sin embargo, es muy importante saber por qué me compra. Y seguramente lo que nos van a decir de por qué me compran no es lo que yo creía por la cual me compraban. Porque yo pensaba que era porque eran chiquitos, porque eran gustosos. No, los compro porque me entran justo en el maletín, me entran justo en el tupper, me entra justo ese producto. No, el servicio me interesa porque yo justo vengo de la estación y cuando paso por ahí me sirve pasar por ese lugar. Esa información hace que nosotros lo tengamos después, ¿para qué? Para poder hacer marketing de vuelta. ¿Se dan cuenta? Hoy por hoy la impresión que nosotros causamos en la red es muy importante y esa impresión causa una expresión. Hay un sentimiento de que alguien dijo qué fue lo que pasó en la red, qué fue lo que le pasó con el producto, se sintió bien, se sintió mal. Y esa persona que escribió algo de nuestro producto, que le gustó, que lo recibió en tiempo y forma, crea una impresión nuevamente. Y esa impresión es la que hace que nosotros podamos vender. Hay que darle mucha importancia a todo esto de las redes que nosotros utilizamos para vender. El lograr esa conexión tete a tete, persona a persona, es muy, muy importante. Cara a cara, como bien dice acá, ¿no? Exactamente. Lo importante a veces es, sobre todo en esta época de virtualidad, de hecho, todas las metodologías ágiles que hoy ya están entre nosotros, hacen este feedback constante con nuestros clientes para saber qué tengo que mejorar o dónde tengo que apuntar. Y es muy rico muchas veces levantar esta información vía red, vía internet, pero después llevar al cara a cara. ¿Vieron cuando se hacen los eventos de, no sé, las grandes marcas y convocan? A veces nuestro pequeño emprendimiento no da para invitar a todos nuestros clientes a un ágape, pero sí a una pequeña reunión de una presentación de nuestros productos personalmente, o hacer un desayuno, o invertir en nuestras redes de contactos de clientes, en el cara a cara, en el desvirtualizado, o sea, lo traigo, lo preparo y preparo la asistencia al evento, lo pienso, lo diagramo, lo planifico. No sé si se dieron cuenta que desde que arrancamos la palabra planificación apareció un montón de veces, porque planifico en qué red quiero estar, porque planifico cómo puedo diagramar mi red, porque planifico mis encuentros, ¿sí? No solamente me quedo en la encuesta, que hoy, ¿cuánto lleva a contestar una encuesta por celular? De hecho, recibimos miles, no sé si miles, pero recibimos varias por semana. Cuesta 2 minutos. Ahora, ¿qué hago yo con esa información? ¿Qué hago yo con esa información? ¿No? Tiene que ver con esto. No solamente salgo de la vieja red que cuando yo era muy joven y que no existía la virtualidad, y la red era así, el cara a cara, y eran eventos, y se hacía así. Bueno, ahora formamos parte de esta nueva manera de relacionarnos, pero no perdamos la esencia del cara a cara, ¿sí? Eso creo que es importante, sobre todo en estos negocios, estos nuevos negocios, o estos nuevos modelos de negocio. Gracias, Silvia. Nosotros con Rubén somos unos
fanáticos de la planificación y la traemos en cualquier momento, pero es verdad, es verdad. Mejor planifico cómo me equivoco o cómo salvo el error. Siempre va a ser mejor que no tener idea de lo que me va a pasar. Entonces, acá tiene que ver con esto. Yo elijo a la gente que quiere estar en mi red. Planifico cómo quiero conformarla y cómo la muevo, cómo juego adentro de esa red. Cuando hablamos de redes profesionales... La red es importante, fortalecerla cuando no la necesito, no cuando la necesito. Yo la tengo que tener fortalecida, entonces en el momento que la necesito, la tengo. No me puedo poner a buscar cosas en la red solamente cuando necesito, sino todo el tiempo ser proactivo en esa red. ¿Para qué? Para que en el momento que yo tengo que utilizar algo de ahí, lo tenga simple. Claro. ¿Se acuerdan de los viejos? No se van a acordar porque seguro que son todos muy jóvenes. Pero había una época que uno tenía tarjeteros. Tenía unos libritos largos así que tenía un montón de tarjetas. Esa era una red. Era la red de contactos en el tarjetero. Algunas veces nos ha pasado que si yo no muevo eso, si no mando una felicitación para fin de año, mando un momento, acordarnos del aniversario de cuando, no sé, de la empresa, de lo que fuere, nos ha pasado de sacar una tarjetita, no, esta persona está desvinculada hace 10 años de la empresa. No me sirvió tener ocupando lugar en mi tarjetero y no me sirvió en el momento que lo necesitaba. Tiene que ver con eso, ¿sí? Por eso que se dice que las redes profesionales no son tan prolíferas ni voluminosas, sino que son más acotadas y están pensadas para los negocios. Y otra vez, combinarlo online con offline, que es lo que estábamos diciendo recién. Yo tenía una pizzería en su momento y a cada cliente le pedía el día de la fecha de nacimiento. Entonces, el día de la fecha de nacimiento tenía el mail, tenía el teléfono, le llamaba por teléfono, le decía feliz cumpleaños, le decía tiene una pizza para venir a retirar a la pizzería. ¡Uy, qué bueno! No sabía qué hacer. Bueno, prepárame otra pizza más y una docena más de empanadas. Con lo simple que, y eso fue formando una red de contactos. ¿Por qué? Porque después esa persona contenta de eso me decía, che, ¿viste la pizzería? Ah, mira qué bien. Y a ver, pasame el teléfono. Y es tan simple como simples cosas. A veces queremos complicarla demasiado y a veces es muy simple lograr los contactos y que sean fieles a nosotros. Bien, se combina el online con el offline siempre, ahora más que nunca, tanto una cosa como la otra. Bien. Bien, seguimos. ¿Cuáles son estas redes? Seguramente las que vamos a nombrar ahora, la más conocida, por lo menos para mí era la más conocida, es LinkedIn, obviamente. Hoy mucha gente encuentra trabajo, promociona sus productos, conoce gente o conoce nodos necesarios a través de LinkedIn. O sea, no nos conocemos personalmente, pero sí sabemos que podemos encontrar lo que la persona o el vínculo que estamos necesitando. En el mundo existen muchas otras de estas, todas con mayor o menor grado de utilidad o utilización. Fíjense que hay hasta la europea, por ejemplo, es una generalista, que después, por ejemplo, Francia está en esta red SING, pero a su vez tiene su propia red, o sea, la rusa, la árabe, son todas redes internacionales donde nosotros podemos entrar, ¿sí? Donde nosotros podemos formar parte de esta red, estar en uno de esos globitos del diagrama de Graham, de David Graham. De David, más fácil. De David. Graham. Bien. Además... Bueno, las redes sociales en general, estas son las más numerosas, nacieron enfocadas en relaciones personales y se están potenciando hoy por hoy más para los negocios, tanto WhatsApp también, que uno empieza a vender por WhatsApp, por Instagram, se empiezan a ser también comerciales, ¿no? Aparte de que se crearon para otra cosa, más que nada para relacionarse persona con persona, pero se están convirtiendo poco a poco y potencialidades en clientes. ¿Por qué? Porque hay un contacto. Y cuando yo tengo un contacto lo puedo utilizar. Y se puede llegar a más seguidores, a potenciales seguidores, y es mucho más rápida y directa estas redes. Pero no son exclusivamente de negocios, ¿no? No son las operacionales como decíamos antes. En realidad, nacieron desde lo social.
Claro. Lo que pasa es que son tan poderosas y se expandieron de tal manera que claramente se encontraron oportunidades de negocio. Entonces, es como que están en ese voy y vengo entre la red social generalista o la social media generalista y las redes profesionales, como mencionábamos recién, LinkedIn, Xing o cualquiera de estas. Entonces, a ver, mi negocio está funcionando a través de las redes porque lo creamos en pandemia. Bueno, lo creamos en pandemia y lo creamos dentro del Facebook, el marketplace del Facebook, digamos el primer escalón de una red social y generalista. Quizás, a partir de hoy, puedo empezar a pensar en que mi negocio está para entrar en una red profesional como es LinkedIn. Entonces, ¿voy a abandonar la red generalista? No. Voy a pertenecer a dos, o voy a poder jugar en las dos. Voy a entrar a ver qué encuentro adentro de estas redes. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poquito a la estrella. Bien. La historia. La historia. Haciendo un poquito de historia. En agosto de 2008, Robert Scoble y Darren Barefoots debutaron Social Media Star. Es decir, crearon esta red que es una estrella, ¿no? Le dicen estrella de mar por su similitud a ella. Y en ella cada uno de esos tentáculos es una red que tiene algo de específico, En ¿no? común. Un tema específico. ¿Qué decías? En común. Algo en común, un tema en común, ¿no? Entonces acá mismo lo dice, audio, tenemos eventos, tenemos blog, tenemos videos, cada una de ellas está específico qué es lo que está en ese tentáculo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y acá lo que debemos es escuchar, documentar y aprender. Una de las cosas que lo vio Brian Solís, que es otro que estuvo también estudiando el tema de las redes, ¿no? Este autor mexicano en realidad tomó esta estrella de mar para desarrollar una teoría. Este hombre se dedica al marketing, entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué aporto desde lo marketinero en las redes? ¿Cómo hago para potenciar? Y cuando encontró este primer diagrama de, fíjense que los, no sé, YouTube era para ver videos, el de Sommer era de fotografía, había blog de Volkswagen, no sé, ni siquiera son tan conocidos para nosotros. El de Personal de Network, obviamente aparece Facebook y LinkedIn. Entonces, este otro autor, Brian Solís, desarrolla, y pásame la pantallita, desarrolla esta red de esta nueva teoría, que la llama la teoría de la conversación, y dice que la teoría de la conversación es el arte de escuchar, aprender y compartir. Él lo que hizo fue, en este primer momento, que habrá sido por allá en el 2009-2010, diagramó en cada uno de los pétalos de esta flor, porque si uno lo mira un poquito alejado es una flor, diagramó, cada uno tiene un evento, tiene un tema en común. ¿Y qué redes encontró dentro de Internet que tenían que ver con cada uno de estos temas? Fíjense, pintura o picture o fotografía, música, eventos, documentos, videos, de locación, ¿cómo se llama? Como el Airbnb o los de automóviles, de alquiler, la de customer service, o sea, la atención a las personas. A ver, cada uno de estos pétalos tiene un montón de redes. Entonces, este autor lo que dijo fue, a ver, me paro en el centro y el arte de saber usar esto es escuchar, aprender y compartir. Es dónde me ubico yo, en qué pétalo elijo para pararme, o en cuántos pétalos de esto elijo para pararme, que hagan visible mi negocio. ¿Sí? Y tener en claro, ¿no? Tener en claro con qué misión, con qué propósito y con qué perspectiva de valor agregado. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso es parte de este trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Tener en claro qué propósito, qué misión
queremos tener en esa red y qué perspectiva le damos de valor agregado a todo esto. ¿Te parece que sigamos pasando? Porque estamos ahí en el tiempo. Sí, estamos ya en tiempo. Este autor lo que hizo fue, primero, como dijimos, fíjense, va evolucionando, ¿no? Lo llamó el prisma de la conversación, porque cada vez tiene más pétalos, o cada vez de tiene una más... flor pasó a un prisma. Claro, cada vez tiene más compartimentos. Y estoy yo en el medio, tú. Y alrededor dice que tengas una visión, que aprendas, que escuches, que aprendas y que compartas. Esto fue a mitad de camino, habrá sido 2013 o 2014, y llegamos hasta hoy. Si me las pasás, Rubén. Sí, ahí va. Donde, como él se dedicaba al mundo del marketing, adentro de ese círculo, no se ve, es horrible, no pude mejorar la fotografía, pero dice brand, mi marca, mi negocio, otra vez, ¿dónde estoy yo dentro de, o dónde me ubico yo, o cómo juego o interactúo? Y la última, que es la del 5.0, también ya tiene forma de prisma. Fíjense que está la marca, que estoy yo, que están los 3 pilares de esta teoría de Brian Solís, y la cantidad de redes a las que puedo pertenecer de acuerdo a mi negocio, a dónde lo ubico, ¿sí? Cada uno de estos distintos colores tiene que ver, de estas partecitas de distintos colores, puede ser que mi negocio se ubique ahí y formar parte de esta red. A mí cuando encontramos esto y charlábamos sobre esto, me hace acordar al dibujito de la teoría de los 6 grados, que 100 personas conocemos todos, y en 3 o en 4 es exponencial. No termino de encontrar gente o de mandar mensajes en que me conozcan, en que pueda hacer negocios, en que encuentre lo que necesito. A veces es un proveedor, es no sé, un administrativo que me hace falta. Lo que sea lo puedo encontrar, pero sabiendo utilizar las redes, ¿sí? Fíjense que lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar, ¿no? Primero hay que escuchar, aprender y compartir. En el escuchar tenemos que tener una escucha activa. Aprender a escuchar. ¿Aprender a escuchar qué? Aprender a escuchar lo que dicen nuestros clientes, aprender a escuchar qué se habla en esa red, no estar descolgado de lo que se habla en esa red, aprender qué es lo que se está... Entonces, en ese escucha activa, a veces no es entrar a hablar, es entrar a escuchar. En esa participación, hacer una escucha, aprender y poder compartir lo que nosotros podemos agregar a todo eso. Y ahí es donde se va enriqueciendo también la red. Y sobre todo nos enriquecemos nosotros, porque en ese aprender nos damos cuenta, muchas veces, escuchar al cliente, que no lo hacemos. Aprender del cliente, creer que nuestro producto ya está terminado, cuando nuestro producto siempre se puede ir mejorando en calidad, en servicio, en materiales. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a escuchar esa información que nos vas dando los demás. Bien. ¿Te parece? Quienes tienen éxito, lo que decíamos recién, realmente es ser proactivos y estar con la escucha activa, ¿sí? Creo que son las 2 palabras más importantes. Que es la que tenemos que tener, ¿no? Y después, la credibilidad para persuadir a las personas. ¿Qué significa persuadir? Es ejercer influencia. Porque muchas veces nosotros queremos venderle, sí, pero una cosa es venderle y ¿qué hago? ¿Te encajo algo y ya está? No, escuchar qué es lo que la otra persona está necesitando. Y si a lo mejor no lo tengo yo ese producto, hablar con la competencia, decirle, mira, estas personas están buscando estas cosas, ¿te interesa como cliente? Y pasárselo. Pero ¿cómo? ¿Le voy a pasar un cliente a mi competencia? Sí, ¿por qué no? ¿O a vos no te gustaría que una competencia tuya te pase un cliente? O un conocido te pase un cliente. ¿Por qué no pasarlo nosotros también? ¿Por qué no ser nosotros los primeros que hacemos esa diferencia proactiva en desarrollar las relaciones? ¿Por qué esperar que siempre sean los demás lo que nos tienen que dar? Y no ser nosotros los que podemos dar una mano a los demás. Esto es parte también de lo que cada uno de nosotros va a ir vivenciando en su propia vida, ¿no? En eso estar dispuesto en el dar y recibir información, que bien lo dice acá, ¿no? Y nos damos cuenta que con el tiempo se van creando estas relaciones mutuamente beneficiosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos traer un contenedor de algún lado solos.
pero sí lo podemos traer si nos asociamos a una cámara. Y para asociarnos a una cámara, ¿qué tenemos que hacernos? Relacionarnos en la red de la cámara. Entonces, muchas veces decimos, no, eso está muy lejos para mí. Sí, porque uno puede traer un contenedor con 10 toneladas, pero sí podés traer un contenedor con 3 toneladas para vos, 3 toneladas para el otro, y en esa aglomeración uno sale beneficiado con el precio, con la relación. ¿Se dan cuenta cuántas cosas podemos ir descubriendo si nosotros estamos pensando en dar y no tanto en el recibir? En esa información que nosotros, mira, yo necesito tal cosa, alguien necesita traer también, nos podemos relacionar, podemos hacer algo, y muchos de esos salen negocios maravillosos. Pero bueno, es parte del trabajo que tenemos que ir haciendo como persona, como sociedad y como sobre todo empresarios y emprendedores. Bien. Dime con Acá quién tenemos, andas. Dime con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime en cuánto ampliaste tu networking y te diré cuánto podrías potenciar tu desarrollo profesional, tu desarrollo empresarial. Fíjate cuánto ampliaste esa red. Esto es cuestión de proporción. Siempre decimos lo mismo. Si te conocen 5 personas, tenés 5, tenés un cliente. Te conocen 200 personas, es otra historia. El tema es cómo llegamos a todo eso. ¿De qué forma llegamos a conectarnos con esas personas? Es verdad. Bien, Rubén, como dicen que hay que tener contactos en todos lados, cuando pensábamos la capacitación de este tema, decíamos no, nos resulta muy difícil, o nos resultaría muy difícil pensar en un ejercicio. Entonces, pero como a nosotros nos gusta y entendemos que para llegar a un hábito y que el hábito quede con nosotros es necesario hacerlo, les vamos a proponer y les vamos a dejar la inquietud que hagan, que empiecen a diagramar su propia red. ¿Sí? Y está bueno que lo hagan ahora. Tomen el lápiz y papel y por lo menos anoten un objetivo comercial, individual y real con un posible plazo de cumplimiento que lo vamos a hacer de acá a 45 días. De acá a 45 días, ¿qué me gustaría comercialmente, en forma individual y real, me ocurra? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que en estos 45 días pueda crecer mi negocio? Un cliente más, 3 clientes más, un proveedor nuevo, pertenecer a una red, lo que se les ocurra, pero que tenga un objetivo comercial claro. Es muy importante tener el objetivo claro, porque así sabemos a dónde queremos ir. Si no, quiero un cliente, bueno, en 45 días, ¿cuántos clientes querés? 1, 3, 2, que sea posible, que sea real. Seamos lo más específicos que podamos en esta descripción del objetivo que tenemos. Y a partir de ahí, pensar en el diagrama de la red de David Krahar. Yo, si no me despido ahora, se está cortando la luz. No, no. Que... Pon el diagrama. Pon el diagrama, por favor. Que sos acá le ponemos el diagrama para que lo tengan, para que puedan descubrir el centro, el agente y que puedan determinar cuál es su red. En ese objetivo comercial que ustedes pusieron de acá a 45 días, hagan algo parecido a esto. Utilicen este diagrama. ¿Para qué? Para poder ejecutar ese objetivo que ustedes quieran. ¿En qué red quisieran estar? ¿Qué centro? ¿Qué contacto pueden tener? ¿Quién les convendría tener como contacto? ¿Cuál es el contacto que me puede llevar ahí? ¿Algún contacto comercial? ¿Alguna radio si quiero promocionar mi servicio? ¿Cuántas cosas tenemos en esa red? De gente que ya conocemos. Y a lo mejor hay gente que no tengo que conocer. Bueno, ¿qué hago? Voy a la cámara a averiguar. Pero si yo en 45 días quiero que ese objetivo se me cumpla, hoy a la tarde, apenas cerró este taller, tengo que hacer algo. Un llamado telefónico, un WhatsApp, algo con alguien me tengo que empezar a conectar. Hagamos este ejercicio y dentro de 45 días nosotros nos lo vamos a ver.
pero nos gustaría de que ustedes dentro de 45 días puedan haber cumplido ese objetivo que se pusieron. Cuanto más claro y específico sean, van a ver cuántos resultados hermosos van a tener. Y esto es algo que Saben lo tienen que hacer. Los contratos más difíciles de cumplir son los que pactamos con nosotros mismos. Así que, Con ustedes mismos. Y si se lo pueden comentar a alguien, mejor. Mejor. Porque a lo mejor le comentan, che, ¿sabés que quiero tener un cliente de esto en Rosario, en Jujuy, en La Pampa? Ah, yo conozco uno de La Pampa, y van a ver cuántas cosas empiezan a aparecer. Empecemos a expandir nuestro negocio. Ustedes saben que la Fundación Empretec y el Banco Nación son, si formamos parte de esta red, y de hecho formamos parte de esta red, es una red gigante a la cual podemos recurrir con un teléfono, con una llamada, con un mail, ahí en la pantallita que había puesto Rubén recién, donde estaba el mail de la Fundación y los teléfonos. Pero en realidad... ¿La vas a volver a poner? Sí, dale. Sí, bueno, sí, la vuelvo a poner. La vuelvo a poner, bueno, así les queda. Claro, entonces... Ahí está. La idea es, ya a partir de hoy, forman parte, si no nos conocían de antes, forman parte de estas dos nuevas redes, y muy grandes. Y como presentó Sebastián hoy, Empretec está en los 5 continentes y en todos los países de Latinoamérica. Con lo cual, dejen volar la imaginación a cuántos lugares podrían llegar con su marca, pensando en la flor de Brian Solís, ¿sí? Gente, de mi parte, infinitamente agradecida. Gracias por quedarse, gracias por estar ahí. Rubén, como siempre, un placer que trabajemos juntos. Y nada, nos encontraremos en alguna otra capacitación virtual. A mí me gustan más las presenciales, pero bueno, le vamos a dar después que te despidas, Rubén, le damos la posta a Silvia, ¿sí? Sí, bueno, gracias a todos, gracias Silvia por compartir, a las dos Silvias, gracias por confiar en nosotros, y bueno, aquí estamos, y a todos los que pudieron participar, ojalá que estos pequeños granitos de arena que tratamos de dar con Silvia, ahora quedan ustedes poder seguirla regando, buscando, investigando y encontrando nuevas formas de poder hacer evolucionar y crecer su negocio día a día. Así que gracias, namaste. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Rubén, por esta interesante capacitación que nos dejó un montón de disparadores, un montón de ideas, palabras claves como dar, recibir, agradecer, escuchar, aprender, compartir, estratégico, intencional, proactivo, y así que espero que todos los oyentes y todos los que se sumaron a esta capacitación con ustedes le haya sido muy interesante, muy proactiva, y los invitamos desde el Banco Nación y la Fundación Empretec a sumarse a la capacitación del 28 de marzo a las 14 horas, que va a ser redes sociales, cómo generar contenido creativo. Hoy hablamos de cómo generar redes de contacto de acuerdo a cómo queremos que sean nuestros negocios. La próxima charla va a ser de cómo generar contenido creativo en las redes sociales. Desde acá, muchísimas gracias y los despedimos deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, Silvia.